SCP-153. Clasificación del objeto. Euclid. Procedimientos especiales de contención. Los especímenes de SCP-153 se mantienen aislados en contenedores resistentes al ácido, midiendo no menos que 10 mx 10 mx 5m, parcialmente llenos de aguas residuales y material orgánico, en el área de investigación biológica 12. Cada 4 horas, los dos niveles de contenido orgánico y la integridad estructural de cada contenedor deben ser revisados. Bajo ninguna circunstancia esos contenedores deben ser conectados a algún sistema de cañerías internas o externas. Es casi seguro que especímenes de SCP-153 todavía existen en estado salvaje. Cualquier reporte de persona desapareciendo misteriosamente de duchas y bañeras debe ser investigado inmediatamente. Los agentes deben ser equipados con sensores infrarrojos y ultravioletas para traspasar el camuflaje de SCP-153. Los especímenes deberían ser traídos vivos al área 12 si es posible. Descripción. SCP-153 parece ser una especie de nematodo, gusano redondo, que puede alcanzar m de largo y cm de diámetro. Los especímenes de SCP-153 viven en cloacas y tuberías de desagüe, y mientras los especímenes de SCP-153 puedan alimentarse de la mayoría de material orgánico, prefieren consumir tejido animal. Los especímenes de SCP-153 excretan una sustancia sumamente ácida similar a datos expurgados de sus bocas y gargantas, y tienen la habilidad para camuflarse a sí mismos tanto en el exterior como en el interior. SCP-153 ha desarrollado una técnica de cacería donde un espécimen nadará hacia una ducha o un desagüe de bañera, disuelve el desagüe cubriéndolo con su saliva ácida, y camufla su garganta para asemejarlo a un desagüe estándar. Poco después un humano entra a la ducha o bañera, el espécimen datos expurgados cede el drenaje, dejando casi nada detrás. Este proceso completo lleva usualmente menos de segundos. Apéndice 153-01. Especímenes de SCP-153 deben ser mantenidos aislados de cada uno excepto bajo condiciones de reproducción controladas. Dr. Kovalanskaya. Apéndice 153-02. Incidentes sugieren que los especímenes de SCP-153 han comenzado a atacar gente a través de desagües de fregadero, inodoros, datos expurgados. Los investigadores están investigando cómo un animal tan aparentemente simple puede desarrollar tan relativamente sofisticadas técnicas de cacería. Apéndice 153-03. Dr. Kovalanskaya ha recibido aprobación para comenzar investigación de crianza con SCP-153, con énfasis en ingeniería genética. El programa Datos Expurgados además de un método potencial de eliminación de residuos orgánicos. Ítem. SCP-490. Clasificación del objeto. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-490 debe mantenerse en el garaje de almacenamiento 17, Golf. El garaje 17, Golf ha sido fuertemente insonorizado, su puerta ha sido reemplazada por una puerta insonorizada con un código de seguridad interior. SCP-490 debe tener las 4 ruedas inhabilitadas a través de cepos estándar y debe mantenerse encadenado en todo momento a 4 cáncamos de molibdeno, hundido un mínimo de 3 metros en un piso de hormigón armado. Descripción.
SCP-490 es un camión de helados de los años 60 fabricado por... Parece ser mecánicamente normal excepto por el sistema de audio, que no responde a la intervención de los operadores, aunque parece estar funcionando. La llave del vehículo está fijada en la posición de encendido y no puede ser extraída por ningún medio. SCP-490 puede ser conducido, propulsado por un motor diésel hecho originalmente para el camión, y funciona como cualquier otro vehículo del mismo modelo. Entre las 2 y las 5 am, SCP-490 operará solo y conducirá a baja velocidad en un circuito aleatorio a través de las calles locales. Durante ese tiempo funcionará como si estuviera en condiciones óptimas, mientras reproduce una melodía a través de sus altavoces. La melodía no ha sido identificada, pero se asemeja a la música tocada en camiones no anómalos de la misma marca. Sin embargo, la melodía nunca se repite y aún no se han identificado fragmentos únicos. Los fragmentos grabados no tienen el efecto anómalo. Cualquier persona que escuche la música comenzará a caminar hacia el vehículo, ignorando cualquier instrucción para detenerse. Al llegar al vehículo, las puertas traseras del camión se abrirán y la persona entrará, tras lo cual las puertas se cerrarán herméticamente, siendo imposible abrirlas por medios regulares, y en caso de ser manipuladas datos borrados. Si hay múltiples sujetos afectados, formarán una fila y esperarán a que las puertas se abran de nuevo, o hasta que la ventana de 3 horas haya transcurrido. Los sujetos que se encuentren fuera del vehículo cuando haya terminado ese periodo se alejarán en aparente confusión. Cuando son entrevistados, parecen no tener memoria del evento. Después de las 5 am, SCP-490 perderá su capacidad anormal y las puertas traseras se podrán abrir. Todas las personas que entraron al camión mientras que la música estaba sonando habrán desaparecido. Los refrigeradores habrán sido abastecidos con golosinas congeladas. Aunque las golosinas tienen sabores tradicionales, chocolate, fresa, vainilla, el envoltorio anuncia un sabor sorpresa. El sabor super sorpresa, que se dice es carne humana incorporada en el producto, cuya prueba de ADN ha demostrado ser de los sujetos que entraron en el vehículo y posteriormente desaparecieron. Descubierto en Massachusetts, SCP-490 estaba situado en el estacionamiento de un banco, desde donde fue remolcado a un depósito de incautación. El objeto tenía colocado un cepo inmovilizador y por lo tanto no podía escapar. Poco después de las desapariciones de varios residentes del complejo de caravanas cercano, un equipo de agentes de la fundación fue enviado para investigar. Descubriendo el camión y su contenido, el equipo pagó la multa por él y lo llevó al sitio 17. Durante el viaje, se activó, causando la muerte de todos los miembros del equipo excepto el agente, quien estaba conduciendo el vehículo del equipo y se dio cuenta de lo que estaba causando que sus compañeros quedaran atrapados. Se inició el protocolo A y llegaron más agentes equipados con protección auditiva. SCP-490 mostró agresividad, y al ser bloqueado por varios vehículos de la Fundación, comenzó a embestirlos junto con los agentes que intentaban capturarlo. Después de 1 hora y 43 minutos de perseguir a SCP-490 por varios caminos, se desactivó y fue trasladado al sitio en un camión plataforma. Ítem. SCP-1233. Clasificación de la anomalía. Keter. Nivel de amenaza. Rojo.
Procedimientos especiales de contención. Las propiedades físicas anómalas de SCP-1233 prácticamente excluyen la posibilidad de la contención primaria y, como tales, las medidas de contención secundaria se consideran adecuadas hasta que se conciba un método viable de contención física. La red de observación por satélite Argos 1 de la Fundación entrará en el estado de alerta alta de prioridad 2 a los 3 años y 6 meses del último evento de despegue observado de SCP-1233. Cuando Argos detecte SCP-1233 en la termósfera superior, un contingente de cualquier amnéstico y desinformación encubierta cercana será enviado al centro de población más cercano al final de la trayectoria de descenso de SCP-1233. Después de la salida de la entidad de la órbita terrestre, todas las apariciones y daños causados por SCP-1233 deben ser contabilizados con una historia de cobertura adecuada en conjunción con el apagón de los medios de comunicación, y cualquier civil que haya presenciado una exhibición abierta de los efectos anómalos de SCP-1233 debe ser amnestizado a discreción del DM. La amnestización masiva de la ciudad afectada puede ser autorizada en el caso de apariciones inusualmente prolongadas de SCP-1233. Actualización 5 de octubre de 2017. Bajo ninguna circunstancia se permite que el personal de la Fundación interactúe con SCP-1233 o participe en él en ninguna forma. Descripción. SCP-1233 es una entidad humanoide de composición desconocida, que se asemeja visualmente a un individuo que lleva un traje espacial tipo EMU-2 con una visera opaca y un jetpack de propulsión extravehicular. El equipo usado por SCP-1233 presenta una serie de propiedades anómalas. El traje en sí mismo ha demostrado una durabilidad muy superior a la de un traje espacial estándar. Hasta la fecha, SCP-1233 ha resistido el fuego de las armas pequeñas, las municiones antitanque, las minas terrestres, las municiones de fósforo blanco y, en un caso, la inmersión total en el magma sin sufrir ningún daño observable ni una disminución de su funcionalidad. El material del traje también es opaco a todas las formas de exploración penetrante, incluyendo los emisores de ultrasonidos, radio, microondas y rayos X. El jetpack de la entidad, aunque aparentemente diseñado para ser práctico solo en condiciones orbitales de baja gravedad y alimentado por nitrógeno comprimido, parece utilizar en su lugar alguna forma de sistema de propulsión de cohetes de alta potencia anómala. Este dispositivo puede generar un empuje sostenible capaz de acelerar rápidamente la entidad a una velocidad máxima observada de aproximadamente 40.500 km/h y puede alterar la trayectoria de SCP-1233 en cualquier dirección a velocidades y tasas de aceleración/deceleración que serían instantáneamente fatales para cualquier ser humano. La fuerza física de SCP-1233 es anómala. Ha demostrado la capacidad de levantar y lanzar objetos de hasta 65.000 kilogramos y puede hacerlo repetidamente sin mostrar ningún signo externo de fatiga, desafiando múltiples leyes físicas. SCP-1233 es capaz de comunicarse a través de un altavoz instalado en su traje y lo hace con una voz masculina grave, un tanto grandilocuente y declamatoria, demostrando fluidez en varios idiomas y ajustando su habla para ajustarse a cualquier idioma que sea más comúnmente hablado por la población circundante.
Sus afirmaciones son generalmente coherentes en su estructura, pero con frecuencia son incoherentes, oblicuas, irrelevantes para la situación actual o carecen de un contexto discernible. El comportamiento de SCP-1233 es errático, impredecible, gregario, cordial y un tanto destructivo, aunque sus apariciones son típicamente breves e infrecuentes, con avistamientos que ocurren solo una vez cada 4-5 años. Un evento de llegada de SCP-1233 comenzará con la caída de la entidad desde una altura desconocida sobre la superficie de la Tierra, generalmente a una velocidad terminal comparable a la de un pequeño meteorito o vehículo de reentrada atmosférica. SCP-1233 presentará la radiación térmica de color rojo-naranja típica de estos objetos como resultado de la fricción atmosférica, y como tal, SCP-1233 es comúnmente confundido con un meteorito o estrella fugaz durante su descenso. Luego se estrellará en tierra, causando un pequeño evento sísmico localizado y un cráter de impacto de gran tamaño. En casi todos los casos, SCP-1233 ha aterrizado a una distancia media 4 de los límites exteriores de un centro de población, generalmente una ciudad pequeña o mediana con una población que no excede los 30.000 habitantes. Luego saldrá del cráter y viajará hacia la ciudad cercana, ya sea en avión o a pie. Su ruta hacia el centro de la población no suele ser directa. SCP-1233 se detiene frecuentemente para realizar diversas actividades, aparentemente al azar. Ejemplos de comportamientos de desvío observados incluyen inspeccionar varios objetos, como equipo agrícola, edificios y plantas, permanecer inmóvil durante un tiempo variable, perseguir insectos pequeños, como saltamontes y mariposas, intentar saludar, conversar o interrogar a animales como el ganado y los pájaros, arrancar hortalizas de raíz o recoger frutas de arbustos/árboles, y presionarlas con fuerza contra su visor cerrado en un aparente intento de comerlas, marchando directamente a cuerpos de agua como estanques y lagos, entre otros, normalmente no causando daños materiales significativos. Al llegar a los límites de la ciudad, SCP-1233 se dedicará a otras actividades que, debido a su curiosidad, apariencia, fuerza física extrema y falta de comprensión de las costumbres de la sociedad humana, por lo general resultarán en disturbios civiles y la destrucción de la propiedad pública y privada. La siguiente transcripción de video proporciona un ejemplo típico de la interacción de SCP-1233 con la población local. Fecha: 9 de agosto de 2009. Origen de la grabación: cámaras de seguridad confiscadas de Sam's Suez, una panadería y cafetería ubicada en el centro de Saratoga Springs, NY, USA. SCP-1233 abre la puerta principal y entra en el café. Detrás del mostrador hay un hombre con sobrepeso y barba identificado como Bob Parsons, de 32 años, copropietario del establecimiento. Parsons levanta las cejas ante la entrada de SCP-1233. Parsons: joder, tío, hace como 30 grados 5 ahí fuera. Entiendo lo de tu cosplay y todo eso, pero maldita sea. SCP-1233 se acerca al mostrador y saluda brevemente. SCP-1233: saludos, pequeña. Soy el campeón lunar, campeón de la luna, defensor de la justicia espacial y destructor del mal. He venido una vez más a tu encantador mundo para aprender más de tu extraña cultura y para buscar ayuda para mi gente en su guerra en curso contra los monstruos lunares.
Parecéis poseer una vasta riqueza de los legendarios nutrientes y humedad por los que este mundo es conocido en toda la galaxia. ¿Eres el presidente de este planeta? Pausa. Parsons se ríe a carcajadas durante aproximadamente un minuto y luego alcanza una vitrina debajo del mostrador mientras se seca las lágrimas de los ojos. Parsons. Dios mío, hombre. Es la mierda más graciosa que he oído en un año. ¿Qué pasa, campeón lunar? Me llamo Bob y te dan una galleta gratis por hacerme reventar una tripa tan fuerte que pensé que iba a vomitar mi propia espina dorsal. Aquí. Parsons ofrece la galleta a SCP-1233. La entidad la toma del tendero. SCP-1233. Ah. Uno de tus periquitos humanos, por lo que veo. Sí. Yo, campeón lunar, acepto este pequeño pájaro en nombre de la luna y solemnemente prometo usar la energía que proporciona para avanzar por la causa de la justicia. SCP-1233 introduce la galleta en su visor sin abrir. El impacto destruye instantáneamente el dulce y esparce con fuerza las migas en todas las direcciones. SCP-1233. Deliciosa. Te agradezco, señor presidente de la Tierra, por este generoso regalo y que la luz de la justicia brille por siempre sobre tu semblante real. El panadero se ríe de nuevo y comienza a comer una galleta por su cuenta. Parsons. No, está bien, hermano lunar, lo limpiaré después, no te preocupes por eso ni nada. Así que hay monstruos, ¿eh? En la luna. ¿Y tú peleas con ellos? SCP-1233. Tu comprensión de la situación es perfecta, mi señor. Sí, los temidos monstruos lunares han plagado y sitiado a mi pueblo durante incontables milenios. Son muy terribles. El mero hecho de intentar describírtelos haría que tus órganos humanos se pudrieran con horror. Y es mi deber sagrado como campeón lunar encontrarme con estas bestias de pesadilla en combate, y guiar al pueblo lunar en la defensa de su patria en peligro. El majestuoso y magnífico reino lunar. Parsons sigue comiendo su galleta y asiente con la cabeza. Parsons. Así que eres uno de esos tipos alienígenas. Su rey o algo así. SCP-1233. No. No soy uno del pueblo lunar. Soy el campeón lunar. Seguiré sirviendo al pueblo lunar y librando una gloriosa guerra contra sus enemigos hasta que mi deuda con el rey lunar sea pagada. Pero el reino lunar es una tierra de paz e iluminación, ya que el pueblo lunar abandonó la mezquindad de la violencia y el derramamiento de sangre hace eones. Están mal preparados para el repentino advenimiento de un enemigo tan formidable, y el conflicto va mal a pesar de los valientes esfuerzos de mi campeón lunar. Así que he venido una vez más a la Tierra, nuestro vecino más cercano, para buscar cualquier ayuda que esté dentro de vuestros corazones carnosos y empapados. A lo largo de este monólogo, el brazo derecho de SCP-1233 se ha elevado en el aire gradualmente hasta que su mano se extiende por encima de su cabeza. Parsons lo indica. Parsons. ¿Tienes alguna pregunta? SCP-1233. Sí. Varias. Para empezar, ¿son estos cachorritos que tienes capaces de soportar el vacío del espacio sin necesidad de blindaje adicional? Me gustaría hacerme amigo de una y llamarla cachorrita lunar y llevarla conmigo a las aventuras espaciales. Parsons. Tu brazo, tío. SCP-1233 hace una pausa, luego gira la cabeza para mirar su brazo. SCP-1233. Ah.
Sí. Se ha vuelto flotante, un aspecto de tus poderosos globos. Otro efecto secundario común de la atmósfera terrestre, similar a la electricidad y a los enjambres de langostas. O eso o hay bestias láser dentro de este cuadrante. He estudiado la Tierra extensamente. Sus fenómenos son desagradables e increíbles. Parsons. SCP-1233. Ahora, señor presidente de la Tierra, responderá al llamado del Rey Lunar y nos ayudará en nuestra desesperada batalla contra los monstruos lunares. El tiempo es esencial. El tiempo no espera a ningún campeón lunar. Lo he pedido amablemente. No escuchó. Parsons. Así que, como puedes ver, colega lunar, como presidente tengo responsabilidades. Este depósito de suministros aquí es la única fuente de comida para mi gente y tengo que quedarme aquí. Si no, habrá hambruna, ya sabes cómo es. Pero he ordenado a los ciudadanos que echen una mano a cualquiera que se lo pida y mira. Justo afuera, hay algunos. SCP-1233 se gira para mirar por la puerta de cristal, donde hay transeúntes visibles. SCP-1233. Sí. Por supuesto. Has sido muy servicial, mi señor. Adiós, glorioso y corpulento presidente. Que tú y tu gente permanezcan húmedos y pegajosos. El campeón lunar despega sobre las alas de la justicia. SCP-1233 saluda una vez más, da la vuelta y marcha hacia adelante, estrellándose directamente a través de una sección de la pared de hormigón a menos de 10 pies de la entrada del establecimiento. Otros comportamientos observados han incluido vagando en el tráfico, que debido a sus propiedades anómalas ha resultado en colisiones letales, romper los escaparates de las tiendas de vidrio para manipular o inspeccionar las mercancías expuestas, desafiar a una boca de incendios a un único combate, que luego destruye con puñetazos, robar y recoger bicicletas desatendidas, formando un montón de cientos de ellas en el centro de un parque público, apilar los coches aparcados unos encima de otros, recoger tantos perros como sea posible e intentar utilizarlos como moneda para comprar más perros y más. Las hazañas de SCP-1233 invariablemente tienen como resultado que las autoridades locales sean convocadas por la ciudadanía. Sin embargo, los intentos de la policía de impedir, detener o arrestar a SCP-1233 son totalmente ineficaces y son ignorados por la entidad en la mayoría de los casos. Hasta la fecha, SCP-1233 no ha causado daños manifiestos y deliberados a ningún civil, aunque se han producido bajas y muertes como resultado de su comportamiento impredecible y sus propiedades físicas. Después de pasar una cantidad variable de tiempo 6 dentro de un municipio dado, SCP-1233 activará abruptamente su jetpack y ascenderá directamente hacia arriba, alcanzando la velocidad de escape y saliendo de la atmósfera de la Tierra con mayor velocidad que cualquier vehículo no anómalo registrado. La observación con telescopios terrestres y orbitales de salidas recientes de SCP-1233 ha demostrado que su trayectoria general de salida es consistente durante cada evento. SCP-1233 sale de la órbita terrestre y mantiene la velocidad mientras ajusta el rumbo directamente hacia la Luna. A su velocidad promedio de aproximadamente 40.500 km por hora, la entidad entra en órbita lunar en aproximadamente 9 horas. Se excederá ligeramente y ajustará el curso, pasando fuera de vista y presumiblemente se desmanifestará de alguna manera o aterrizará en la cara oscura de la Luna.
Ninguna de las afirmaciones de SCP-1233 con respecto a la Luna ha sido verificada con éxito. Desde la aparición inicial de SCP-1233 el 6 de febrero de 1986, las divisiones de investigación de la Fundación han mantenido una vigilancia constante de la Luna en un intento de obtener pruebas concretas de sus declaraciones. No se ha encontrado ninguna evidencia que indique la existencia de un reino lunar, pueblo lunar, monstruos lunares, o cualquier otro objeto o entidad extranormal basados en la Luna mencionado por SCP-1233. El personal de investigación terrestre ha mantenido contacto continuo con los supervisores de las estaciones de investigación provisionales del área lunar 32 en relación con todos los aspectos de SCP-1233 desde su registro inicial, planteando la hipótesis de que el poderoso y completo conjunto Sentinel del área 32 sería capaz de confirmar o refutar las alegaciones de SCP-1233 con facilidad. No solo el personal de la base lunar ha fallado consistentemente en descubrir cualquier indicación de que las afirmaciones de SCP-1233 son auténticas de alguna manera, sino que ninguna anomalía u objeto que coincida con la descripción de SCP-1233 ha sido registrada por los cientos de detectores Sentinel, a pesar de la existencia de una multitud de grabaciones de video telescópicas basadas en la Tierra que claramente muestran a SCP-1233 entrando en el límite interno del rango óptimo de sensores Sentinel y volando directamente sobre el área lunar 32. El personal lunar solo fue informado de la existencia de la entidad en el registro SCP cuando el comando terrestre le pidió que transmitiera todos los datos relativos a la primera aparición de SCP-1233 a la Tierra para su almacenamiento y análisis, 3 horas después de la desaparición de la entidad. No existían tales datos. No se ha encontrado ninguna explicación definitiva para esta discrepancia observacional. Anexo 1233-01. Durante el evento más reciente de la llegada de SCP-1233 el 5 de octubre de 2017, SCP-1233 se dirigió a un Civil 7 en el centro de Hereford, Inglaterra. SCP-1233 se acercó a Godsall y le preguntó si estaba dispuesto a unirse a la lucha contra los monstruos lunares. A diferencia de cada iteración observada de esta interacción hasta ahora, en la que el civil solicitado por SCP-1233 hace caso omiso de la pregunta o responde negativamente, Godsall respondió sarcásticamente: "Oh, por supuesto que sí, maldito loco, estoy listo para irme ahora mismo, tengo mi cepillo de dientes y todo. Volemos, hombre del espacio". SCP-1233 respondió: "Por fin. Un guerrero valiente, escondido a plena vista entre estos humanos pastoriles y bucólicos. Alejémonos, hermoso compañero de carne, y ganémonos la gloria de los héroes. Este día, te cepillarás los dientes en las estrellas. Volaremos". La entidad se adelantó y abrazó a Godsall y luego activó su jetpack. La explosión sónica resultante hizo añicos todos los objetos de vidrio en un radio de 300 metros a medida que SCP-1233 aceleraba a una velocidad estimada de 25.000 km por hora en aproximadamente 4 segundos, ascendiendo a órbita baja con Godsall a remolque. Debido al momento inesperado de este evento, los satélites de observación no pudieron enfocar adecuadamente a SCP-1233 durante las primeras etapas de su trayectoria de salida.
Como tal, la presencia y el estado de Godsall no podían ser confirmados visualmente. Después de la amnestización de todos los ciudadanos de Hereford que presenciaron este evento, Godsall fue declarado oficialmente desaparecido y luego declarado muerto 3 meses después. La condición y el paradero de sus restos se desconocen actualmente. Ítem. SCP-527. Clasificación de objeto. Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-527 debe ser contenido en un domicilio humanoide estándar en el sitio 19. No se requieren mayores procedimientos de contención. Descripción. SCP-527 es un humanoide varón, de 1,67 m de altura, el cual es biológicamente no anómalo, con excepción de su cabeza, la cual es de un Puntius semifasciolatus, o barbo dorado. SCP-527 no muestra otras propiedades anómalas. La cabeza de SCP-527 funciona de la misma manera que la de cualquier humano no anómalo. SCP-527 es capaz de hablar con normalidad. Un tatuaje en el que se lee Señor Pez, de los pequeños señores, marca registrada por el Dr. Wondertainment, aparece en la parte baja de su pie izquierdo. Descubrimiento. SCP-527 fue descubierto en Boston por agentes de la Fundación en 2002, y trasladado al sitio 19 en 2004. Anexo 527-1. Entrevista inicial. Inicio del registro. Dr. Baker. Gracias por tu cooperación hasta ahora, SCP-527. Solo estamos usando esta entrevista como una manera de determinar si posees alguna propiedad anómala inesperada. SCP-527. Muy bien. Dr. Baker. Para empezar, ¿eres capaz de respirar bajo el agua? SCP-527. No. Dr. Baker. ¿Eres capaz de comunicarte con otros peces, o con otras formas de vida marinas? SCP-527. No. Dr. Baker. Ya veo. ¿Cuándo fue que descubriste tu condición? ¿Acaso fuiste atacado o mordido por un pez que no reconocieras, o experimentaste un encuentro con una deidad marina de alguna clase? SCP-527. No. Dr. Baker. Bueno, entonces has sido así desde tu nacimiento. SCP-527. Sep. Dr. Baker. Yo muy bien. ¿Sabes de alguna otra propiedad anómala que puedas tener? SCP-527. Pues no. Como le dije al otro tipo, esto es todo lo que hay. Lo estás viendo. Mentira, rayas, caliente, cariñosa, ellos tienen todo lo bueno. Yo solo soy el tipo con cabeza de pez. Dr. Baker. ¿Tienes alguna idea de por qué tu creador te hizo así? SCP-527. Que me jodan si lo sé. Fin del registro. Ítem. SCP-221. Clasificación del objeto. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-221 debe ser mantenido en un contenedor asegurado con llave, del cual no pueda ser removido, salvo para experimentos subsiguientes por parte del personal de autorización de seguridad de nivel 2. Dicho contenedor es una caja de acero de 15-25 centímetros por 15-25 centímetros. Con un interior amortiguado y un sistema de cerradura interno.
La caja debe ser ubicada, a su vez, en un cuarto también cerrado con llave, con un guardia que se asegure de que SCP-221 no sea tomado. Descripción. SCP-221 son un par de pincitas hechas de oro, que datan de los siglos XVI o XVII. Después de las pruebas con sujetos, se descubrió que las áreas dañadas, que habían sido usadas para recolectar muestras de materiales, eran más pequeñas que antes de la prueba. Se teoriza actualmente que SCP-221 usa cantidades insignificantes de oro en el cuerpo humano para regenerarse a sí mismo. Los sujetos de prueba revelaron que SCP-221 crea un caso altamente focalizado de trastorno obsesivo-compulsivo en toda persona que lo use sobre su propio cuerpo. Así, los individuos utilizarán a SCP-221 para remover lentamente todos y cada uno de los pelos de su cuerpo, antes de quitar las uñas de los dedos y los pies, así como los dientes, para culminar con la remoción de los órganos tanto externos, como los ojos y la piel, como los internos, tales como el hígado y el páncreas, usando sus manos si SCP-221 no es efectivo, aunque el objeto nunca será dejado a un lado durante esta progresión de eventos, y el sujeto lo mantendrá agarrado con una de sus manos. Si SCP-221 es separado del individuo, este se volverá violento y desenfrenado, y usará sus manos para continuar el proceso, aunque de una manera menos cuidadosa. Debe aclararse que el avance de esta conducta es diferente en cada sujeto, aunque nunca menos fatal. SCP-221 llegó a las manos de la Fundación tras reportes de un ser humano que estaba datos borrados. El personal de la Fundación obtuvo a SCP-221 dentro de las 10 horas tras la emisión del reporte original. Anexo. Registro de prueba 221-1. Al sujeto de pruebas, un clase D, se le ordenó usar a SCP-221 para remover sus cejas. Aunque el sujeto estaba inicialmente sin entusiasmo con respecto a la tarea, tras los primeros 10 minutos comenzó a depilárselas más activamente, y después de despojar su frente de pelos, pasó a quitarse las pestañas, a pesar de las aseveraciones repetidas de que la prueba había finalizado. Cuando fue liberado, tras la remoción de SCP-221 del cuarto, comenzó a arrancarse las pestañas con sus propios dedos, quitándolas completamente a todas antes de pasar a las uñas de sus pies. El individuo se las sacó completamente junto a las uñas de sus manos, antes de gritar y estrellar su propio rostro contra una pared. La razón de este estallido emocional se volvió evidente cuando se dirigió a su boca y comenzó a arrancar su ahora floja dentadura. Eventualmente, el sujeto murió por hemorragia y shock, a mitad de camino de sustraerse sus propios órganos internos. Registro de prueba 221-2. Los sujetos de prueba fueron 2 miembros del personal de clase D. Al sujeto de pruebas 1 se le ordenó que use a SCP-221 sobre el otro clase D, el sujeto de pruebas 2. Tras 15 minutos, los individuos comenzaron a discutir sobre cómo el portador de SCP-221 lo estaba usando sobre el otro. A continuación comenzaron a pelearse por el uso de SCP-221, y el sujeto de pruebas 1 utilizó el objeto para apuñalar al sujeto de pruebas 2 a través del ojo, perforando hasta el cerebro y matándolo inmediatamente. Luego comenzó a usar las pincitas para remover sus propias pestañas, continuando con su dentadura y ojos. El sujeto de pruebas 1 murió por hemorragia, tras remover el 73% de la piel de su cuerpo.
Fin de la transmisión.